pechado. Entón, os dereitos dos ciudadanos e demais era solamente porque estaban dentro dese recinto pechado. E vivían pegados no muro, pero por lá fora xa non tiñan derecho. Entón, vamos a ver. Aquí, para Ourense, non se falaba de murallas como pode ser Lugo, como pode ser Ribadavia ou Allariz. Aquí, a idea que se ten, porque tampouco se atoparon resto, nin hubo documentación de ningún era, os tipos de muros eran máis ou menos como este que podedes ver aquí entre as casas. Eran murallós que pensaban que eran outras casas, eso digamos moi ben desde dentro, pero bueno. Bueno, facedevos idea, por exemplo. Tedes as casas aos lados, entón o espacio que quedaba libre entre as casas cubríase con muros, eso era o que sería cerca da ciudad. Que pechaban este cacho, máis para diante viñan as traseiras das casas, logo volvía a ver outro oco, volvían a facer outro muro e así sucesivamente. Entón, estades vendo esta iglesia, vedes que ten un aspecto de fortificación. Por que ten ese aspecto de fortificación? Porque na Edad Media, lá por o siglo XII, siglo XIII, esta iglesia quedaba fora do que era o recinto fortificado. Estamos falando dunha época de muchísima violencia por parte da nobreza e violencia por parte de bandas organizadas. Entón, todo o que quedaba fora da muralla, digamos, non tiña defensa de ningún tipo. Entón, esta iglesia acabaron facendo fortificada precisamente para protegerlo. Non era solamente a iglesia en sí, sino que todo o que era en torno, de acordo vedes con este pórtico, tiña toda unha zona totalmente pechada, tipo castillo. A iglesia sería o centro, e logo estaba o pazo do abade, e o resto das construccións por traballadores do que era a iglesia, entón todo que estaba pechado, non? O que era a ciudad, vamos a topar. Sería aquel momento a traseira unha serie de casas tamén que continuaban a seguinte cualificación. Aí era onde estaba unha das portas da ciudad. A ciudad, evidentemente, para ir ao entorno tiña que ter unha serie de salidas que eran as que utilizaban os paisanos da ciudad para salir e os comerciantes, os labreros para vir aquí. ¿Me dejas hablar? Espera, Mateo. Tiña unha forma alargada que comenzaba máis ou menos onde estou falando nesta calle e terminaba na zona da Plaza do Ferro, aí terminaba a ciudad. Logo de ancho, prácticamente eran as traseiras destas casas e continuaba hasta onde está o Carrefour Express. Cuando acabes me dejas. Sí, onde estaba o Carrefour Express, que aí tamén acababa a ciudad. Mira, aquí agora fixadevos no empedrado que temos nesta plaza. Xa comentei aquí antes a luz. Este empedrado era o que se utilizaba en realidad na Edad Media. Na Edad Media estamos falando, na Edad Media en realidad xa non. Estamos falando alá por o século XVI, porque hasta aquel momento isto era terra sin máis. Era sábrego, era barro, era esterco, era 50.000 historias. Cando se empezou máis ou menos a organizar a ciudad xa como ciudad, as primeiras formas en que se empedraban era isto. Este era o que se facía. Vamos ver agora, mirade, esta portada que está vendo aquí, esta trouxose do hospital que había na Alameda do Hospital de San Roque. Entón, os elementos que está vendo trouxos ainda a mediados do século XX, non se trouxe máis para diante. Entón, as figuras que estamos vendo Esculapio, Galeno, sí. Están aí porque este era dun hospital, era a portada do Hospital de San Roque. Entón, cando tiraron o Hospital de San Roque, onde está os correos, este elemento era un único decorativo que tiña o edificio, entón trouxeron para aquí. Entón, montaron tal cual estaba. Como era un hospital, pois tiña unha serie de guiños á medicina. Entón estaba Esculapio, estaba Galeno, estaba dedicado a San Roque, que védelo no medio, e logo vedes dúas figuras, unha especie de grifos aos lados, que son figuras mitolóxicas que representan o mal. E por riba do mal vendes un anxo, que digamos que é a protección de Dios sobre os mortais, da cor do hospital. Bueno, vamos ir salindo de aquí. Entón, en realidad, o que se cree que en esta ciudad, por exemplo, en este lado por onde vimos, a parte trasera desta pues eso estaba prohibido porque por aí entraban atracadores, entraba xente enferma, entraba 50.000 historias, entón eso tiñan prohibido. Estas portas grandes eran as que estaban máis ou menos controladas, tiñan guarda, entón estas podíanse pechar e non se va entrar a nadie, pero se tú abrías postigos por aí, entraba calquera, entón eso trataba de evitar por todo o mundo. Entón agora estaríamos salindo por a calle do baño, por a porta do baño. Vamos a ir a por aquí.
Prácticamente. Vamos a ver, volvo a repetir o das traseiras. Estas portas que vedes ahora en aquel momento, todo isto estaba prohibido. Isto teria que estar pechado, totalmente pechado, supoñendo que aquí no medio faltara unha casa, entón entre casa e casa facías un muro. Despois, aquí abaixo volvemos ter de novo outra das salidas da ciudad, que era a salida das Burgas, a porta das Burgas, que de novo volvía a estar controlada. Esta parte toda que ve de ruínas, isto pertenecía a época romana. En época romana, a ciudad era prácticamente máis grande que na Edad Media, hasta casi falamos o siglo XV, que a ciudad se empezou a medrar de novo e se empezou a adquirir maior volumen. Pero a ciudad era relativamente pequena, era máis grande en época romana. Por isto que se está encontrando, de feito, por exemplo, no Posío, onde está o estanque dos Patos e demais, ali atoparon, aparte de varias edificacións, unha necrópoli romana, encontraron un pozo de casi 5 metros de fondura, que ainda se podría utilizar hoxe, o que non entende por que teñen que desfacer todo eso. Pois xa non existe, se parou todo. Pois eso encontraron, fixeron excavacións, chegaron hasta o fondo do pozo, chegaron hasta 4 metros e medio, no pozo encontraron moito material de época romana e incluso de época medieval. Xa quero dicir que mentre na Edad Media a ciudad era do que é a Iglesia da Trinidad hacia aquí, en época romana extendíase prácticamente hasta o final do Jardín do Posío. Vamos por aquí agora. Na parte inferior vedes as pedras totalmente labradas, dentro da liña. Sin embargo, va vendo despois como vai evolucionando, na parte de arriba vedes unhos ladrillos. Esos ladrillos, a ver, a distancia entre os ladrillos, a parte que vede de Cecilia, todo eso acabouse abandonando, pero un montón de materiales cubriuse de terra, e de novo tuveron que facer unha construcción que neste caso é o hipocasto. O hipocasto consistía en quentar a parte inferior dun edificio para alcanzar unha temperatura, entón eso aproveitaban para botarle agua encima e facían tipo termas, baños turcos, así nese estilo. Entón eso é o hipocasto. Que eso habría que estudiar máis todavía porque se fixe un hipocausto cando aquí teñen aguas quentes. Eso normalmente utilizan en sitios donde a agua fría nada máis, ya que sean aguas minerales. Mira, a evolución va dervendo, aí no lateral, e vedes ao fondo, vendes un montón de cantos rodados. Vedes, os cantos rodados correspondense xa ao nivel que estamos falando na Edad Media, lá por século XIV aproximadamente, que é a idea máis ou menos que temos da excursión. Entón, nos, a excursión que imos facer basase en ese empedrado que vedes de cantos rodados. Esta é a ciudad no século XIV. E xa vemos a diferencia de altura que hai entre a piscina romana e o traballo que fixeron xa na Edad Media. Todo iso foron materiales de desecho que foron caendo ao largo dos siglos, caendo, e xa vemos a diferencia de altura que hai. De feito, na Edad Media se fixo era unha calle. Era unha calle que pasaba por encima porque no seu momento foron unhos baños. Vamos agora a continuar. El terreno caía e ahora aquí estaríamos a lo mejor 8 metros por debajo donde estamos nosotros ahora mismo. Venía un riachuelo que venía desde el Montalegre y bajaba con dirección a Barbaña, una fuente de Barbaña que pasaba por aquí. Al lado, en los laterales de ese riachuelo es donde salía el agua de las Burgas, salía directamente a la tierra. Papá, tienes esto aquí. En algún punto se mezclaban las aguas y claro, los humanos con el punto se aprovecharon, ya se aprovecharían antes seguramente. Pero no por los romanos tampoco llegaron a esta zona, se encontraron con todo eso, pues aprovechar que esto es una hipótesis. Pues de aquí para el fondo sería de nuevo el interior de la ciudad, ahora estaríamos saliendo de la ciudad.
Vamos a continuar. Es empezado Papá, vamos a las puntas. de Montalegre, por aquí está bajando un río. Aquí hay una vaguada bastante profunda. Entonces, para pasar de un lado de la ciudad hacia el otro lado, ¿qué es lo que se necesitaba aquí? Un puente. Aquí había un puente. Donde estamos ahora, en su momento había un puente que permitía pasar este regato para ir hacia la zona de Outeiro, que es ahí, a ese Outeiro, o para pasar por Campo do Concejo, que quedaba ahí arriba también, donde está la calle Pontevedra y toda esa zona. De todos modos, esta subida que estáis viendo aquí, la subida que sube hacia la Alameda, esta fue abierta en el siglo XVI, esto no existía tampoco. Habría caminitos y tal, pero nada más. La calle principal nos sacaba lo de la ciudad, había una puerta, más o menos donde viene aquella mujer bajando, allí había una puerta y desde allí hacia el interior sería la ciudad. Aquí ahora mismo estaríamos ya en el campo. Este puente nos permitía ir con dirección, iba a enganchar con la calle que dejamos atrás, la zona de calle Villar y toda esa zona. La calle Villar era la salida natural que iba con dirección a Madrid. Suponiendo que desde la calle Villar os desviaréis con dirección al Polvorín, ahí había de nuevo otro puente, que era Ponte Codesal. Ese puente nos permitía ir hacia la zona de Celanova. La de Allaril nos llevaría por Seixalbo y tenía luego otra variante hacia el Cumial. Otra salida también que teníais, esta que vamos a ver ahora concretamente, nos llevaría, atravesaríamos el río Barbaña y nos llevaba por un lado hacia Piñor, que Piñor no es lo que soy. Piñor en su momento tuvo una gran importancia porque era el camino natural que nos llevaba hacia la zona de Ribeiro por Castrelo de Miño. Castrelo de Miño había un puente importantísimo que cruzaba el río con dirección a la zona de Ribadavia y era el paso natural, o sea, entre Ourense y Ribadavia no había otro paso que no fuera ese puente. Había vados, pero claro, el vado te servía exclusivamente en verano, el resto del año ya no podías pasar por ningún otro sitio que no fuera Castrelo de Miño. Y de aquellas los caminos procuraban hacerlos uniendo poblaciones. Hoy tendemos a lo más rápido. En el momento lo que te interesaba era ir uniendo poblaciones. Entonces, para ir de aquí hacia el Ribeiro, tú tenías una serie de poblaciones importantes. Era importante Piñor, Mugares, Toén. Luego bajaba hacia Longos y luego ya por ahí continuaba al lado del río de nuevo. Pues este es el camino que vamos a seguir ahora. Continuamos. ¿Y el río que pasaba por aquí, por dónde va? El río que había aquí. Bajo tierra. Va por debajo. Claro. De hecho, si os fijáis, si algún día, especialmente si llueve, que no sé cómo se llama esa calle, si subís las escaleras hacia la parte donde queda el archivo provincial, el archivo histórico, si subís esas escaleras, os fijaréis que se oye bajar agua, continuamente bajar agua. Y en parte será de alcantarillado, pero gran parte de estas que tenemos de frente. Estas que tenemos de frente, hacia la parte de la plaza. Estamos hablando de un empedrado que puede tener 400 años tranquilamente, aquí se mantiene. Incluso los elementos decorativos, si os fijáis, una parte de granito queda encuadrada por otro tramo de granito, en el medio veis que decoraciones. Sí, sí. Y ahora para aquí está todo cubierto de hierba ya. Ándalo. Pues hecho primero vez que viene por aquí. Casi no paséis que vais a mojar todo. Hasta aquí podéis llegar, ¿ves? Si esto lo limpiaran... Ah, pero no tiene salida. No, no tiene salida. No, Esteban, no sigas que te mojas. Lo vamos a ver desde el otro lado. ¿Veis? Tenía sus aceras y todo lo empedrado de collos. Y dando la vuelta que tenía... Puente Pelamios. Sí. ¿Veis? Sí. Es el puente Pelamios. Viña tal ahí, ¿no? Se non presta a facer fotos. A ver una foto de la historia. ¿Veis el puente Pelamios? Sí. Esa parte, ¿no? En el año 1945, en el mes de junio, hubo una tormenta tremenda por la zona de Parderrubias, Amerca y toda esa parte. Con una tormenta que dice que no nos acuerda cosa igual, ¿no? Entonces, allí cayó una cantidad tremenda de agua y en Ourense prácticamente no había llovido nada. La gente estaba tan tranquila y vino una crecida tremenda en el río que arrasó el puente y se habla que hubo sobre 25 muertos más o menos. Sí. Arrasó con todos los edificios que estaban al borde del río y acabó con todo. Sí. Pues fue en junio del 45. Y todo esto desapareció. Tenía posada, era cantina, claro, venía como Dios, salías de la ciudad, el primer sitio era para parar. Y todo eso en el momento que desapareció el puente ya poco más duró la casa. Porque luego tardaron en hacer este puente que tenemos aquí al lado y luego desapareció. Bueno, pues aquí una vez que cruzabais el puente teníamos dos direcciones. Si íbamos hacia allá nos íbamos en dirección Piñor, Celanova
y en ese otro lado nos íbamos con dirección hacia Cabeza de Vaca, Nior, y nos podíamos ir también hacia Rabo de Galo. Nosotros a la que vamos a ir ahora es dirección Rabo de Galo. Ay, mira, ¿qué te lanzas? Esteban. Parece a mí que... Bueno, Marisol. Yo que sé ya cómo sacan billetes, Marisol. Tenemos que ir por la escalera. Pero ya enganchamos con camino. Variantes por las organizaciones, pero esto es el camino original. Que nos llevaría a Rabo de Galo y hacia Piñor. Y hacia el Castelo Ramín. Yo no sé si entienden la conta. Palabra lechuga o lechuga viene de leche, porque soltan leche. Porque a veces estas cosas de antes durante no entenderlo nunca, pero sí, es por eso. É o máis habitual, sí. Hola, hola. Son avellanos. Por aí era a Rúa da Corredoira, porque había unha corredoira e to seguido eran bosques e detrás viñan viñedo, non? E un poquinho máis pa diante da corredoira hai o Parque de San Lázaro. Pois sabedes por que chaman Parque de San Lázaro? Sí, porque en aquel momento os leprosos non podían estar cerca da ciudad, entón apartábanos e fixeron ali unha especie de hospital no que hoxe, vamos a ver, o Parque de San Lázaro non é exactamente o que hoxe, era 100 veces máis grande. Entón en esa zona fixeron unha especie de hospital e aí é onde os leprosos estaban. De que época falamos? Edad Media. O sea, os leprosos son enfermedades que eles entendían contagiosas, non o deixaban acercar da ciudad. De feito, o que vos comentaba de acercar da ciudad, a principal función que tiñan non era militar, porque Ourense o que tiña que coller. Era sobre todo para evitar xente con enfermedades contagiosas, sobre todo a partir da época das pestes, que puderan entrar na ciudad. Entón, se se declaraba unha peste, por exemplo en Santiago, declarouse unha peste, o que facían era avisar a todo o entorno. Entón, todas as cidades do entorno pechaban as portas. E xa moito antes de chegar á cidade xa había controles para que nadie con aspecto raro pudera acercarse. Se alguén tiña aspecto raro, a leprosería. Todo eso pertenecía ao obispo de Ourense. Por eso todo se chamábase o coto, era o coto do obispo de Ourense. El tiña dereito sobre todas as propiedades e riquezas que huberan esa zona, non? Despois, a posteriori, os señores feudales foronlle recortando e ao final acabou quedando prácticamente limitado hasta a zona de Herbedelo, hasta Barbaña. E por iso toda esa zona se chama o Couto. E viña do Coto que pertenecía ao obispo no seu momento. Ese nome de sitio alto, Couto. Non ten que ver. Era Coto, territorio, a propiedade. Acotado, sí, Coto. Hai nun casi todos os muitísimos parroquias. Sí, ese, claro. Mirad, ali había, vamos a ver, en su principio eso pertenecía ao Concello de Obispado de Ourense, non? Posteriormente, por donacións reais, acabaron pasando a Catedral de Santiago. Pero que ocurriu? Ali había unha fortificación moi importante que se chamaba Guiar de Pedraio, que esa fortificación era que se ocupaba de controlar e recaudar a riqueza en esa zona, igual que este se ocupaba desta outra zona. E por eso a fortificación chamábase a Guiar de Pedraio. Quedaban un pouco en unha zona por a zona esa de... Sí, por a zona da Derrasa, que se chama Pedraio. Aí hai un pobo que se chama Pedraio, o castelo que daba no entorno. Entón, pois o castelo chamábase a Guiar de Pedraio. E deulle nombre a toda esa zona. Por iso ahora Pereiro da Guiar. Por a Guiar de Pedraio, pois a fortaleza. ¡Malditos coches! Esto así, unha sobremesa cocinida. Acuérdate de peinarme. Empezaron en su momento en la muralla. En algún momento después, cuando empezaron a hacer el depósito del agua, metieron excavadoras todo para abajo y tomó por saco. Estas piezas son restos de tejas de los edificios que estaban arriba en el castillo. Esto que veis. Pues ya de tejas. Vais a ver muchas horas por aquí. Antes también había, por abajo. Medieval incluso aparecen restos de época castrexa. Joder, decir, esto que falta de todo su vida, ¿eh? Mucho que se creen, pero sí como decir de broma, pero...
No, se supone que no se enoja, a ver. Lo que saben de esa macro obra que están haciendo. Sí, lo que traen algo que ¿Qué campeón? ¿Quieres subir ahí? No, sí, pero no veo. Espera. No, sí. Por ahí, ¿eh? Sin Por moverte aquí de no la te piedra, salgas ¿vale? más adentro. Solo por la piedra. Por Ahí aquí. puede Pon la mano. que haya problemas. Ahí Eso era el Palacio del Obispo, que volvía a ser otra fortaleza con un montón de torres. Y si os fijáis, si algún día rodeáis lo que sería el Palacio del Obispo, os vais a fijar que todavía tiene torres. Lo que pasa es que no son torres tipo militar, como estamos acostumbrados. En aquel momento sí eran, ¿eh? Ahora veis tipo edificio y lo ves más elevado que las casas del entorno. Y vais a ver, tiene ahora mismo que se ven como mínimo 4 torres. Y era otra fortaleza potente también que tenían ahí. Y lo que era la ciudad, lo que estamos hablando aquí por la tarde. La ciudad en sí no tenía murallas, como tenía Lugo, tenía Pontevedra, tenía Allariz, por ejemplo. La ciudad tenía unas cercas que iban uniendo edificios, zonas donde no había, quedaba terreno baldío, metían una cerca y ahí continuaban. Creo que era Alfonso IX, creo que era, pero tampoco lo garantizo. Y tuvo 11 hijos con esa mujer, que era una mujer, una noble, se llamaba Leonor, y vivía en Sevilla. Entonces él dejó a la reina y vivía con la otra. Y los hijos la tenía con la otra y con la propia solo tuvo el Pedro. Pero claro, el legítimo de cara a la nobleza era el Pedro, que era el hijo de la reina, ¿no? Pero sin embargo luego, por armar bullo, otra parte de la nobleza apoyó al Enrique. Y ahí se armó. Y no solamente eso, que era lo que venía a cuenta ahora, es que ahí se montó la de Dios a nivel de toda Europa. Estamos hablando del momento que era la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces Francia apoyaba a Pedro e Inglaterra, con el príncipe negro, apoyaba al otro, a Enrique. Iban ganando los de Enrique, iba todo como Dios. Pero ¿qué ocurrió? El Enrique lo que le había prometido al príncipe negro no lo cumplió. Entonces el príncipe negro dijo, bueno, macho, ya ahí te quedas. Entonces el príncipe negro se largó. Y en ese momento iba ganando Pedro I, pero luego de nuevo le volvió a prometer, el otro volvió a la zona de Castilla hacia la zona de Ourense y al revés. ¿Cuál? Aquel Picacho que veis allá al fondo. Ay, sí, sí. Castillo de la Boa Madre. De factorías donde se preparaba la piel. Preparar la piel hoy se hace con productos químicos y se hace relativamente de forma sencilla, pero en aquel momento era desde que les traían la piel al animal, la tenían que meter primero en una cubeta con agua y orina para que se fuera ablandando, ¿no? Una vez ya que la tenían más o menos un poquito blanda, entonces la limpiaban, le quitaban los restos que quedaran de carne, de grasa, los pelos ya se habían aflojado muchísimo, que le quitaban gran parte de ellos. Acto seguido lo tenían que meter en otras cubetas donde estaba el agua mezclada con taninos y excrementos de perro. ¿Por qué los excrementos de perro? Porque en aquel momento casi lo que comían los perros era huesos y nada más, entonces tenía mucha caliza. Entonces la caliza venía bien para tratar el cuero, ¿no? Y luego una vez ya que tenían eso preparado, acababan pasándolo de allí a X meses a otra cubeta donde tenían agua con taninos. Lo tenían un mes o algo así, lo retiraban y lo empezaban a estirar, lo estiraban. Entonces, a medida que iba perdiendo la humedad, los taninos iban impregnando el material y evitaban que se rompiera y que se pudriera. Y a partir de ese momento podían trabajar con eso. O sea, que vosotros imaginaos, tenían, en las ciudades solían poner orinales en las esquinas para que la gente orinara en esos sitios y luego aprovechaban esa orina para las factorías de tanino. Y los chavalitos, una de las formas de quitar algún dinero, el dinero no le daban, un cacho de pan y gracias, era recoger los excrementos de los perros y luego los llevaban a estas factorías. Por eso en todas partes esas factorías estaban a las afueras de las poblaciones, porque el olor era tan tremendo que no había Dios que lo aguantara. Cuadraba un poco la cosa. No te va a llamar ahora mismo. En nada se te echamos. Cuando llame un Eso luego se lo mandé a unos compañeros tratando de hacer la misma broma y me dijeron, ¿dónde vas, idiota? Esto ya fue el año pasado. No corras.
un atajo. Cuidado con la raíz. Porque así una rima que tira de campito. No volvimos por aquí, ¿no? No. Estamos viendo eran todo viñedos. ¿Os acordáis que hablamos con Ourense, la gran riqueza que tenía era el vino y todo eso? Pues todos los montes que los rodeaban eran viñedos. Si os fijáis, a medida que íbamos subiendo, iba viendo bancales. Sí. O sea, muros, un aterrazamiento, otro muro, otro aterrazamiento, todo eran bancales. Todo esto se cultivaba vino, esta zona. Y aquí detrás quedan las ruinas de un lagar. Un lagar era donde aplastaban el vino, salía zumo y luego lo metían en cubas, ¿no? Y todo esto lo tenían aquí detrás, lo hacían aquí detrás. Vais a ver todavía los restos de los muros. Bendigando a Dios para que me... Es que si no, hoy no se pasaba. Veis desde aquí, viste para atrás, mira para atrás todo lo que se fue cortando. Xa vou vendo, xa me imagino. Y ves desde aquí la vista del bosque y todo. Elena viene. Tenías que pasar outro. Esta iglesia, non sei polo que estamos falando, cando pasou o Hospital de Santiago, estábase medio caíndo. Entón restauraronla de novo, que son as partes novas que estades vendo agora. Esta iglesia era románica do século XII. E como veredes, era do románico tradicional e, polo tanto, tiña un punto escatológico, estades vendo, por exemplo, figuras como esas. Sí. Que non chamativa, que se chamaría a atención, pero daquelas é normal. Mostraban miembros masculinos, femeninos, actitudes obscenas, daquelas é normal. Non era como... Despois do Concilio de Trento, todo eso xa quedou mal visto. Pero hasta ese momento, sin problema. Era algo natural. Así que descripción que temos visto máis iglesias... Refugio y sagrado. De logo a portada moi modificada e a parte traseira está totalmente modificada, a cabeceira totalmente modificada. Sí. Que es menos pecado que decía el otro. Ahora ya vamos todo el rato por pista así, llanito. ¡Mate! Este trozo que vedes aquí, cuando estaban facendo, ¿qué? No, porque aquí roban todo. Este trozo que ves aquí de piedra, estaban haciendo la iglesia. No, el de la Magdalena quedaría más hacia aquí. Ese é a Serra da Martiña. Serra Martiña. No, el que os digo se llama Santa Águeda. Os merece la pena ir hasta allí un día, ¿eh? Un sitio que... É que queda o pé de Bellamarín e de onde máis? ¿Sabes de zona Borreáregos? Non, pero bueno, busca. La carretera de Lugo. Xa. En Reádegos, sí, a derecha. A iglesia, eu refiro a iglesia de Reádegos. Sí, de Reádegos, sí. Allí podedes aparcar e dali podedes colledes unha pista e subides hasta cima de Santa Ladeña, que non hai carretera para arriba. Pero vedes o castro, vedes os fosos, e además o bosque é maravilloso. E aquí debaixo, ahora mismo, por Ramos, por todo. Hay que cruzar aquí, que esta carretera es un poco rara.